especial para todos. Bienvenidos a este tiempo especial de alabanza, de adoración, de palabra de Dios. Y les saludo desde la Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia, Asamblea de Dios en el centro de la ciudad. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1737, segundo piso de aquí de la ciudad de Armenia. Nos pueden seguir a través de las redes sociales en el Facebook, Iglesia CCA, Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia. El Salmo 63, versículos 1 al 3 nos enseña: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice el salmista, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Y el versículo número 2 nos enseña: para ver tu poder y tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Palabras importantes que nos rescata este texto para animarnos en esta hora. Para ver tu poder y tu gloria. Qué bueno que nosotros todos los días anhelemos ver el poder y la gloria del Señor. Bienvenidos, les invito entonces a compartir un tiempo de alabanza, luego vamos con la palabra y por supuesto estaremos orando por sus peticiones, por sus necesidades. Bienvenidos a este tiempo especial. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios.
la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí, por lo que hiciste en mí. Amén. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos de nuevo a esta noche de culto virtual. Nos alegra que se sigan conectando, ya habíamos como parado esos días de miércoles de culto virtual, pero a causa de todo lo que estamos viviendo tuvimos que volver a estos medios, y gracias a cada uno que se ha conectado, que ha estado entrando ahí a la transmisión. Gracias por unirse, gracias por sacar este espacio. Y bueno, vamos al tiempo de la palabra. Yo quiero que dispongamos nuestro corazón y le oremos al Señor para que Él sea hablando a nuestra vida. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche, papá, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia con nosotros, gracias por cuidar de nuestra vida, por cuidar nuestras familias, gracias Señor porque nos permite sacar este tiempo para buscar tu rostro, Señor. Hoy yo clamo, Señor, para que tu presencia sea derramándose de una manera especial sobre cada uno de nosotros y que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Ponemos este tiempo de palabra en tus manos y te pedimos que hables a nuestra vida, te pedimos que nos enseñes tu palabra y que hables a nuestro corazón lo que tú quieres enseñarnos hoy, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Bueno, Dios los bendiga, gracias por este tiempo. Y bueno, en medio de estos tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, qué mejor que poder hablar de la situación que estamos viviendo, ¿cierto? Y estamos pasando momentos muy complicados en nuestro país. No soy muy de escuchar noticias o de ver televisión y de ver las noticias, así que a veces ni me entero de lo que pasa, pero lo que estamos viviendo es tan fuerte y es único en nuestro país. Son cosas que yo creo que nunca habíamos visto que pasara algo parecido en nuestro país. Y son momentos que yo creo que de pronto ninguno pensó que íbamos a vivir, ¿cierto? Hemos pasado situaciones muy complejas en el país, muy fuertes, pero algo como esto parece ser único, aparte que estamos en medio de la pandemia. Y sí, estamos en esos tiempos de angustia y tiempos de incertidumbre. Hay muchas cosas inciertas porque no sabemos qué va a pasar y eso trae angustia en nuestro corazón. Y muchos hasta tienen miedo de salir a la calle porque pueden encontrarse con disturbios o con cosas. Es cierto que en nuestra ciudad de pronto no hemos visto cosas muy fuertes, aunque se han visto algunas cosas. De todas formas, hay temor en la gente de poder salir y eso causa esa incertidumbre y esa angustia en nosotros. Pero yo me pregunto, y esa es como una de las dudas o preguntas que nos hacemos como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Cierto? Así que yo les pido que me acompañen a la palabra. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 al 11. Así que los invito ahí a que busquen la Biblia, que la abran y me acompañen en esta lectura. Vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de los hijos de Dios. Así que primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Entonces, aquí Juan nos declara algunas cosas y contrastes de quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo, ¿cierto? En todo el pasaje encontramos ese contraste y hoy quiero hacer ese paralelo entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Algunas características que nos identifican como hijos de Dios. Así que vamos de nuevo ahí a mirar en la palabra y dice, por ejemplo, del versículo 1 al versículo 3, voy a volver a leer y les voy a repetir para que puedan identificar, escuchen y puedan identificar esas características como hijos de Dios. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces en estos versículos nos dice que los hijos de Dios somos amados por el Padre y estos conocen a Dios. O sea que nosotros como hijos de Dios conocemos a Dios y tenemos una esperanza de que vamos a verle
tal como es. Nosotros como hijos de Dios vamos a ser glorificados y transformados a su semejanza y vamos a conocerle como Él es. Así que una característica fundamental que nos dice ahí de los hijos de Dios es que Dios nos conoce y como sabemos que somos conocidos por el Señor, bueno, esto es una pregunta, ¿cómo sabemos que somos conocidos por el Señor? Está en el versículo 24 del mismo capítulo 3 de Juan. Mira lo que dice. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, ¿cómo reconocemos o cómo sabemos nosotros que conocemos a Dios? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo que habita en nosotros. Y el Espíritu Santo da ese testimonio en nuestra vida de que somos hijos de Dios. Así que el que permanece en nosotros es el Espíritu Santo que nos dice que somos sus hijos. Aparte, como lo decíamos ahora, los hijos tenemos una seguridad y es que un día vamos a verle cara a cara. Vamos a ver y vamos a ser semejantes a el Señor. O sea que volveremos a tener la naturaleza pura y santa como Él es, puro y santo. Y miren que ahí en el versículo 3 al final nos da un reto. Como nosotros tenemos esa esperanza, entonces nosotros vamos a esforzarnos a ser puros como Él es puro. Y ese es el reto. Los hijos de Dios tienen ese reto de purificarse porque Él es puro. Y si hacemos el contraste, entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Dice el versículo 1 o 2. El versículo 1 dice: por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. O sea que los que no son hijos de Dios, no conocen a Dios. Por eso son del mundo, ¿cierto? Entonces no son conocidos por Dios. Y por ende, pues van, digamos, de alguna manera a atacar a los hijos de Dios porque no nos conocen. ¿Y por qué? Porque no conocen a Dios. Vamos a ir a mirar versículo 5. También nos dice otras características de los hijos de Dios. Dice versículo 5, bueno, el versículo 4, 5 y 6, vamos a leer. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces tenemos varios contrastes también ahí, ¿cierto? Primero en el versículo 4 dicen que los que no conocen a Dios cometen pecado y de esa manera infringen la ley, porque pecar es ir en contra de la ley. Así que al no conocer a Dios no tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos dice que somos sus hijos y que nos convence de pecado. Entonces pues no tienen quien les corrija, mucho menos tienen quien les convenza de pecado, ¿cierto? Así que ellos pecan porque no han visto ni han conocido a Cristo. Pero los hijos de Dios, ¿quiénes somos? Somos los que tenemos el privilegio de que Jesús quite nuestros pecados. Él vino para quitar ese pecado a sus hijos. ¿Por qué? Porque en Él no hay pecado. Así que los que conocemos a Dios, los que somos hijos de Dios, Él viene a permanecer en nuestra vida. Y el que permanece en Jesús no peca. Y es algo bien especial, ¿cierto? Que nosotros como hijos de Dios no vamos a cometer infracción, no vamos a ir en contra de la ley. Así que vamos a seguir leyendo versículos 7 y hasta el 9. Dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que el versículo 7 nos dice que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que hacen justicia. ¿Por qué? Porque permanecemos en él, que es justo. Entonces nosotros vamos a actuar una vida, ya lo dijimos ahora, una vida pura, pero también una vida justa, ¿cierto? Una vida en la justicia de Dios. Y dice que dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, o sea, a deshacer ese pecado
que afecta nuestra vida porque no le conocemos, pues cuando le conocemos Él viene a limpiarnos de todo pecado. Pero entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? Pues los que practican el pecado. Y cuando habla de practicar el pecado, no es que cometan pecado, porque todos somos pecadores, ¿cierto? Y quiero leerles ahí mismo en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, en el versículo 8. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, no podemos decir que no somos pecadores, todos somos pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia? El versículo 8 dice que los hijos del diablo practican el pecado. Nosotros también cometemos errores y también pecamos, pero tenemos al Espíritu Santo que nos convence de pecado y hace una transformación en nuestro interior. Por eso hay una diferencia, nosotros no practicamos el pecado, porque nosotros hemos nacido de nuevo, no, hemos nacido de Dios y su simiente permanece en nosotros, ¿sí? Así que ese pecado no va a permanecer en nosotros porque nosotros permanecemos en él. Mientras que los hijos del diablo pues sí practican el pecado, o sea, no tienen un arrepentimiento, ni mucho menos buscan perdón. Simplemente hacen lo que hacen y no sienten ningún dolor ni arrepentimiento por lo que hacen. Así que miren en esos contrastes y esas diferencias entre lo que son los hijos de Dios, somos los hijos de Dios y los que no lo son. Y vamos a terminar la última parte del texto. Versículos 10 al 11 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen justicia y aman al hermano. Amémonos unos a otros. Ese gran mandamiento que Juan habla en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, y siempre está impregnado de ese amor. Juan nos está expresando ese amémonos, amar a Dios sobre todas las cosas y amémonos unos a otros, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que no son hijos de Dios? Pues los que no hacen justicia y no aman al hermano, nos dice el versículo 10. Así que, ¿por qué no aman al hermano? Porque no son de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar esa diferencia. Amarnos unos a otros y vivir en pureza y en justicia. Identificando todos estos contrastes que les compartí ahora, en que volvimos a leer el pasaje y a identificar algunas, hace paralelo de los hijos de Dios y los hijos del diablo, Juan hace todos este tipo de contrastes para que podamos reconocer quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Entonces esto me hace pensar en los tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, ¿cierto? En estos tiempos donde los hijos de Dios debemos hacer una diferencia. No quiero decir que no queremos justicia o que no nosotros como hijos de Dios debemos salir y marchar o hacer todas estas cosas que se están viviendo en este tiempo. Nosotros como hijos de Dios queremos justicia y queremos ver un país diferente, ¿cierto? Nuestro país lleva muchos años viviendo dolor, viendo dolor, muerte, destrucción en nuestras tierras, abuso en nuestros campesinos, mal uso del poder, corrupción, maltrato, robos, muchísimas cosas injustas han pasado en nuestro país. Gobernantes que se han levantado sin temor a Dios y por ende actúan no como hijos de Dios, ¿cierto? Pero no por eso nosotros como hijos de Dios vamos a salir a las calles a maltratar a las autoridades, a provocar más daño, más violencia, porque de esa manera no estamos haciendo un cambio, de esa manera no estamos provocando justicia, ni estamos mostrando que los hijos de Dios vivimos en justicia, solo estamos causando más violencia. ¿Qué es lo que estamos viendo, cierto? Más violencia y más violencia en las calles, porque el pueblo sí se está levantando, está marchando y está haciendo, pero ¿qué están haciendo? Más violencia, y no es la manera con la que vamos a traer justicia ni un cambio a nuestra sociedad. Por eso hoy quise recordar quiénes somos los hijos de Dios y como decía todo este pasaje de Juan, nosotros como hijos de Dios vivimos en pureza, en justicia y amamos los unos a los otros, ¿cierto? Y quiero terminar
citando también ese versículo del capítulo 3, al final, bueno, es el último versículo más bien que voy a leer, dice el versículo 23 del capítulo 3, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En eso se cierra todo lo que hemos visto, ¿cierto? Este es su mandamiento, que nosotros creamos en el Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Sí, los hijos de Dios sí podemos actuar con justicia. Sí, los hijos de Dios sí podemos traer un cambio a nuestro país. Sí, los hijos de Dios sí podemos traer una verdadera transformación. Y esta solo la vamos a lograr si realmente aceptamos a Cristo en nuestra vida, andamos como Él anduvo, en pureza y en justicia, y cumplimos sus mandamientos. ¿Cómo? ¿Cuáles mandamientos? Amarlo a Él sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Si somos vidas transformadas por su Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios vamos a poder transformar a otros impactando con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir la sociedad que nos rodea. Así que en estos tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, podemos tener paz si permanecemos en su presencia y tendremos esperanza de que Él viene y que viene un tiempo mejor porque vamos a verle a Él como Él es, porque seremos semejantes a Él. La esperanza que tenemos es la esperanza eterna, es una esperanza de que nos vamos a encontrar con Él y seremos glorificados. Esa es nuestra esperanza, que vamos a estar con Él en toda su plenitud. Y hoy es tiempo de esforzarnos por ser más puros, cumplir ese reto que nos deja el versículo 3, de que así como Él es puro, nosotros nos purificamos para ser como Él. ¿Por qué? Porque en esa pureza y vivir en la justicia, porque Él es justo, vivir como Él vivió, eso va a traer transformación a nuestras vidas, a nuestra sociedad. Entonces el cambio empieza acá. El cambio empieza en nuestro interior. El cambio empieza transformando mi corazón, transformando mi ser ahí en intimidad con el Señor. Y eso va a provocar un cambio a otros, un cambio alrededor nuestro. Y yo escribí por acá 2 frasecitas que quiero compartirles. Y amarnos los unos a los otros, vivir en pureza y justicia no son solo palabras, ¿cierto? A veces hablamos y hablamos. Empezamos haciendo un cambio en nuestra vida, cómo soy en mi estudio, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mi familia, cómo me comporto en la iglesia, en la calle, con mis amigos, con los que ando, cómo soy y cómo hago las cosas que hago, ¿cierto? Y allí empieza el cambio. Ese amarnos los unos a los otros, ese vivir en pureza, ese vivir en justicia, empieza ahí, en la intimidad. Y hoy es una noche de reflexionar cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando, de qué manera estoy haciendo las cosas. ¿Por qué? Cuando ahí empieza el cambio, en el interior mío empieza el cambio, en que yo sea diferente empieza un cambio, entonces se va a ver una transformación en nuestro entorno, va a producir o va a provocar una revolución, pero en el Señor, no una revolución de violencia, sino una revolución de amor. Y esa revolución de amor transforma vidas, transforma sociedades, transforma países, transforma gobiernos, puede transformar muchísimas cosas. Y por qué no, estoy segura que hijos de Dios e hijas de Dios subirán al gobierno y también están transformando desde esos lugares. Pero no es la manera salir a hacer más violencia. Empecemos en intimidad, en oración, en adoración. El fruto del amor va a darse en cada uno de nosotros, se va a ver y eso va a transformar nuestro entorno y hacemos nuestro aporte para que ese cambio pueda venir a nuestra sociedad. Y escuché esta frase hoy y me llamó mucho la atención. Dice, desde el más cruel hasta el más inocente, todos necesitamos sentir que somos amados. Yo creo que eso resume todo lo que hemos compartido. Todos necesitamos ser amados. Todos necesitamos vivir el amor del Señor.
El amor del Señor es un amor puro, un amor sacrificial, un amor maravilloso, un amor que nos ha sido entregado a nosotros. Y cómo no, vivir en ese amor hermoso y grandioso que el Señor nos ha dado. Y cómo no, nosotros como hijos de Dios, actuar de la misma manera. Entonces, en estos tiempos de angustia, tiempos de incertidumbre, vivamos en pureza, en justicia y amándonos los unos a los otros. Vamos a ver un cambio cuando haya un cambio en nuestro interior. Vamos a ver una ciudad diferente cuando yo sea una persona diferente. Cuando nosotros seamos transformados por el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a ver un avivamiento en nuestra tierra. Así que ese es el reto. Vamos a esforzarnos por ser más puros cada día, por vivir en la justicia del Señor, porque nuestra actitud, nuestra manera de vida transforme a muchos más, transforme todos los lugares a donde nosotros estamos. Así que vamos a orar por eso, vamos a orar por ese reto, y hoy los dejo con ese pensamiento, que el Señor siga transformándonos como hijos de Dios, para que en estos tiempos de angustia y tiempos de incertidumbre, nosotros como hijos de Dios seamos agentes de transformación en amor a nuestra sociedad y en nuestro entorno. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra hoy nos recuerda quiénes son los hijos de Dios. Y si yo soy una hija de Dios, tengo que confrontarme con esta palabra, Señor. Yo tengo que ver y evaluarme y mirarme a ver si yo estoy actuando como hija de Dios o cómo estoy haciendo las cosas, Señor. Ayúdame y perdóname, porque yo sé que en muchas ocasiones no he actuado como una verdadera hija de Dios. Perdóname, Señor, y ayúdame, porque yo quiero ser transformada, porque yo quiero ser diferente para poder ser instrumento en tus manos para transformar a otros, Señor. Porque si yo cambio, porque si mi vida se transforma, entonces yo voy a poder ser parte del cambio y de la transformación de otros, Señor. Así que aquí está mi vida, Señor, te entrego mi vida, Señor. Quiero amarte por sobre todas las cosas, quiero vivir en tu pureza, quiero vivir en tu justicia, Señor. Quiero amar a los otros como te amo a ti, Señor, y quiero que eso, Señor, produzca esa revolución y esa transformación de tu amor, el único amor que puede transformar vidas y transformar sociedades y transformar países, es tu amor, Señor. Y clamamos por tu amor en nuestro país, clamamos por tu amor en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, Señor. Creemos que tu amor puede transformar mi vida, pero que también puede transformar a otros a través de mi vida, que tu amor puede transformar presidentes, gobernadores, alcaldes, jueces, abogados, personas de autoridad, Señor. Creemos, Señor, que tú puedes transformar policías, ejército y todas estas entidades, Señor, que están colocando orden en medio de estos tiempos, Señor. Pero también puedes transformar esos corazones del pueblo que con dolor y con angustia y con incertidumbre de todo lo que están viviendo, salen creyendo que tal vez la violencia y esas formas, Señor, son las necesarias para traer un cambio, Señor. Transforma también esos corazones, cambia nuestro país, Señor, pero también cambia, Padre Celestial, mi corazón, Señor. Ayúdanos como hijos de Dios a cambiar nuestra intimidad ahí, Señor, ahí en el tiempo a solas contigo, cambiar nosotros, porque es ahí donde va a empezar esa transformación. Y yo sé que nosotros como iglesia podemos traer un cambio a nuestro entorno que va a crecer y va a transformar nuestra sociedad, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que se han conectado. Te pido que les bendigas de una manera especial, te pido que les guardes, que les cubras con tu sangre preciosa y que les ayudes, Señor, a esforzarse en ese camino de santidad tuyo, en ese camino de ir cada día más a tu presencia y ser más puros y ser más justos en tu justicia, Señor, y vivir como tú quieres, amándonos unos a otros, Señor. Que ese reto que nos has puesto hoy, Señor, sea un reto de nuestra vida, de cada uno
de nosotros de actuar y obrar conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por este tiempo y gracias por esta noche, Señor, en el que nos permite reunirnos y escuchar tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga y gracias por conectarse, que tengan una linda semana y a esforzarnos, que ese reto es para cada uno de nosotros y que estoy segura que va a transformar nuestra vida y nuestra vida transformará a otros. Así que gracias por escucharnos y gracias por conectarse en esta noche. Dios los bendiga. Bueno, después de haber compartido ese tiempo especial de alabanza y de la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea guiando su vida, guiando mi vida y por supuesto fortaleciéndonos en todo momento. Hemos leído el Salmo 63 y destaco dos palabras importantes de este Salmo 63 en los versículos del 1 al 3. Me llama muchísimo la atención, dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista estaba disfrutando de la presencia de Dios, pero no solo de la presencia, sino del poder, de la gloria que había sobre él en todo momento. Y en este día vamos a orar, pidiéndole a Dios que fortalezca su vida, que fortalezca mi vida y que nos levante. Vamos a orar especialmente por aquellas personas que están viviendo un momento difícil en su salud. También vamos a orar por nuestras autoridades, pero por supuesto también vamos a agradecerle a Dios por lo que está haciendo en medio nuestro. Y si usted tiene alguna petición en particular, le animo para que se una a nosotros en este tiempo de oración, para pedirle al Señor que haga un milagro poderoso en su vida, porque lo hemos leído, el poder y la gloria son del Señor. Y estamos en este lugar para honrar su precioso nombre. Únase conmigo y vamos a pedirle al Señor que sea guardando nuestra vida y por supuesto fortaleciendo la vida para aquellas personas que estaban pasando por un momento difícil en su salud. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta hora, Señor, pidiendo que guardes nuestra vida, guardes la vida, Señor, de mi hermano y de mi hermana. Y te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano, Señor, poderosa de sanidad en esta hora sobre la vida de cada uno. Señor, oramos por quienes se encuentran allí, en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, pasando por una situación difícil, Padre Celestial. Pero particularmente oramos, Señor, por quienes se encuentran en las unidades de cuidados intensivos. Señor, tú eres el médico de médicos. Señor, tú eres nuestro sanador. Tú nos formaste, Señor, y en medio de esta prueba tú nos puedes levantar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú interviniendo de una manera poderosa, Señor, allí en cada una de las salas de cuidados intensivos, de los hospitales, de las clínicas, Señor. Y particularmente oramos, Señor, por la petición de cada persona que en esta hora se encuentra allí, que está esperando, Señor, que su familiar sea levantado y fortalecido. Padre, tú eres nuestra medicina, Señor. Asimismo te pedimos que en el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo levante, Señor, con poder y autoridad, la vida de cada persona, Señor. Oramos para que tú, Señor, seas haciendo un milagro. Haz un milagro, Señor, en medio de la vida de cada persona. Aquellos que tienen todavía síntomas, Señor, que han pasado los síntomas, Señor, levántale, Señor. Restitúyele, Señor, todos los sentidos de olfato, de gusto, Señor. Restitúyele, Señor, nuevamente su salud. Padre, y te pedimos también que intervengas con aquellas personas que tienen que ver con el cuidado médico. Oramos, Señor, por las enfermeras, por las auxiliares, por los médicos, por aquellos especialistas, Señor, que tienen todo el día, Señor, la oportunidad de estar allí cuidando de las personas, Señor. Dales también a ellos una cobertura especial. Oramos para que los medicamentos, Señor, actúen en el momento oportuno, Señor. Levanta a cada persona, fortalece a cada persona del sector médico, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Señor, por ese milagro que estás haciendo en cada persona, Señor. En esta hora también oramos, Señor, por las autoridades y particularmente por aquellos hechos que están ocurriendo, Señor, en medio de nuestras ciudades, de nuestros departamentos, de nuestro país, Señor. Hoy te pedimos que tú pongas tus ojos maravillosos sobre Colombia, sobre sus autoridades, Señor, sobre la fuerza pública, pero particularmente sobre aquellas personas, Señor, que están marchando y que están reclamando algunos derechos, Señor. Guarda la integridad de cada persona, Señor.
Padre, guarda la vida de cada persona y por sobre todo que podamos vivir en paz, Señor, en paz en medio de esta ciudad, de este departamento y de nuestro país, Señor. Gracias por restablecer todos los servicios, Señor, de transporte, de combustible, Señor, de alimentación y todo lo que se está restableciendo. Te pedimos particularmente, Señor, que guardes a nuestro país en medio de cada marcha, Señor, que está ocurriendo. Tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro guardador. Y ahora oramos, Señor, por ese milagro que está pidiendo mi hermano y mi hermana. Hay muchas personas en crisis económica porque la situación así está poniendo a cada vida y a cada familia y a cada empresario, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que guarde, Señor, en su mente y en su corazón a los inversionistas, que no tengan más dificultades y que se puedan levantar con poder y con autoridad, Señor. Así que guarda a cada comerciante, a cada empresario, a cada empleado, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y levante su voz en esta hora ahí donde se encuentra y dígale, Señor, gracias, porque me estás guardando, porque me estás protegiendo y porque tú eres mi fortaleza, en el nombre de Jesús. Quiero agradecerles por acompañarnos y les invito a una próxima actividad. Recuerde que los miércoles nos encontramos a través de las redes sociales y el domingo les esperamos aquí en nuestra sede y a las 10 de la mañana a través también del Facebook. Recuerde, Iglesia CCA, Iglesia Comunidad Cristiana de Armenia. Gracias, bendiciones para todos.